Listo, entonces vamos a continuar con el material de clase. Eh, bueno, pensé que por casi siempre llegan tarde varios de sus compañeros, por eso coloqué la hora un poco más tarde de lo habitual, pero siguen habiendo pocos eh, estudiantes, entonces esperemos que pues se pongan al día porque pues la idea es como revisar solamente el material que está allí, como les dije, las instrucciones están allí, es leer de qué trata y hacer uso de la instrucción para comprobar que efectivamente funciona y cómo funciona. Bueno, entonces mm, estábamos viendo restricciones, ¿no? La primera restricción que habíamos visto era la de llave primaria, luego habíamos visto la de llave foránea, que esa restricción tenía un nombre. Esa restricción era una restricción de integridad referencial. Luego habíamos visto otras restricciones que aplicaban sobre atributos, por ejemplo, que no se podía tomar el valor nulo, que podía tomar un valor por defecto, que podía, bueno, y ahora estábamos viendo otro tipo de restricciones para las cuales utilizo la instrucción check, ¿ya? Y entonces yo puedo hacerlo a través de un dominio, ¿ya? Entonces, como lo tenemos allí, un dominio productor, ¿ya? Y entonces ya con ese nombre queda creado el dominio, después lo puedo utilizar donde lo necesite. Y asociado a este dominio, pues puedo decirle qué valores, sobre qué valores se puede restringir haciendo uso de la cláusula check. Ya, entonces, los valores aquí en el ejemplo son mayores o iguales que 100.000. Habíamos visto otro dominio que era el dominio sexo, donde los valores, bueno, el tipo de dato era un carácter y los posibles valores eran M o F. Y entonces cuando yo necesitaba usar el sexo para un atributo de una tabla, entonces podía usar ese dominio sexo. En el caso de los dominios, decíamos que esos dominios deberían estar creados antes de ser utilizados. Entonces, si yo en una tabla de empleado voy a crearle el sexo a una persona, un empleado, y resulta que ese dominio, eso lo va a crear como un dominio, entonces antes de crear la tabla tengo que crear el dominio. ¿Ya? Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, eso no va después, sino que va antes de declarar el tipo de el dato que el atributo que estoy creando de ese dominio. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, también habíamos visto que habían otras posibilidades, que eran la cláusula check, que se restringe sobre ciertos valores, también habíamos visto ejemplos de eso, y que eran las restricciones check basadas en tuplas. En este caso, la restricción check soporta una subconsulta select from where, y entonces pues yo puedo trabajar esos valores haciendo uso de esa estructura. Ya, o sea, consulto sobre una tabla unos determinados valores, puedo aplicar una condición y ahí se crea un conjunto de valores. Como la cláusula check funciona como si estuviera evaluando el valor en un conjunto, entonces ese eh, no es tan complicado, pues entenderlo. Se crea un conjunto y se valida en el momento del ingreso del dato, de la creación o en el momento de la modificación, se verifica el cumplimiento de esa restricción. Hay limitaciones sobre estas sobre esa cláusula check y la principal restricción es que cuando yo uso la cláusula check y
por decir algo, uso una subconsulta donde tomo valores de otra tabla o hago acumulados o tomo algún mm, eh, una función de agregación para determinar un valor. Entonces, cuando mm, por aparte se hace la actualización de esa tabla que está dentro de una cláusula check, esos cambios no son visibles para la cláusula check. Entonces, eso podría hacer que se invalide la- el, el valor que tiene ese atributo, pero como es invisible, entonces pues no pasa nada. ¿Ya? Entonces pues, se puede generar o tener un error allí, una inconsistencia, porque la cláusula check no se revisó en esas condiciones. Eso no es un problema del SQL, no es un problema de Postgres, es un problema en general, pues sí, de la cláusula check, pero así se creó y así funciona, digámoslo así, en, el, en la realidad. Si yo necesito hacer algún otro tipo de validación un poco más preciso, pues debo recurrir a otra figura. Bueno, entonces aquí había un ejemplo de esos, de la cláusula, donde la cláusula check la uso para determinar si un valor de un atributo, pues se cumple o no se cumple. Entonces ahí, por ejemplo, tengo para estrellas película que debe chequearse que el sexo sea femenino o el nombre no empiece por señora. ¿Sí? Entonces, es algo que podemos hacer y en este caso se validan pues las dos condiciones que están allí. Con una de las dos que se cumpla es suficiente eh, para que se verifique, digámoslo así, la, la creación en el caso de la inserción, pues se verifique la inserción, o en el caso de una modificación, pues se realice esa inserción. En el caso de restricciones que tienen un mayor grado de complejidad, entonces se propone utilizar aserciones. Sin embargo, yo voy a pasar rápidamente por las aserciones porque las aserciones no funcionan dentro de Postgres. Ya, de pronto en otros manejadores de bases de datos sí funcionan, pero en Postgres no funcionan. Pero el concepto es bien interesante entonces vamos a pasar a las aserciones. Una aserción es una restricción a la base de datos que hace referencia a una o más columnas de más de una tabla. O sea, yo puedo tener la aserción, pues la aserción tiene un nombre y dentro de la cláusula check, donde dice allí condición de búsqueda, esa es la sintaxis, entonces yo puedo colocar select from where y dentro del where puedo colocar varias tablas, dentro del from puedo también hacer preguntas por atributos de las diferentes tablas que estoy trabajando allí. Ya, entonces, este tipo de restricción es bastante poderoso y sería muy útil si lo tuviera SQL Postgres, pero es una instrucción SQL2, pero no funciona en Postgres. Hay algunas instrucciones que no funcionan en algunos manejadores de bases de datos. Ya, entonces, esto no debe llamarnos alarma porque eso hace parte como de la realidad de cómo fue apareciendo y cómo se fue desarrollando el SQL, ¿ya? Y entonces seguramente cuando el SQL se creó, la aserción ya estaba creada en algunos otros lenguajes y no coincidió con la especificación que estaba definida para SQL2 y no la han incorporado ni la han cambiado, ¿ya? Entonces, prefieren dejar quieto el tema, no trabajar con la instrucción aserción, create assertion, y de esa manera, pues entonces, en ese manejador de bases de datos, pues no funcionaría la aserción como restricción.
Vamos, aquí hay una nota donde aparece una referencia a un documento para que ustedes de pronto lo revisen que indica como condiciones sobre las cuales funcionaría esa aserción. Listo, vamos a continuar. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. eh, Create Table Orden. Entonces tengo 6 atributos: número de orden, fecha, código del cliente, producto, cantidad y valor de la orden. ¿Ya? Entonces, esos son los atributos que tiene la tabla orden. También tengo una tabla cliente que tiene 4 atributos. ¿Ya? El número del cliente, el nombre de la empresa, la dirección y el límite del crédito. Entonces, la restricción que se quiere implementar es, se quiere restringir el contenido de la base de datos, tal que el valor total de las órdenes para cualquier cliente no pueda exceder el límite de su crédito. Entonces, miren, cuando yo como cliente genero una orden, pues esa orden es por un valor. Entonces, la idea es que la suma de esos valores que me están dando, digámoslo así, como crédito, ¿ya? Entonces, tienen un monto que es el valor. Entonces, la suma de esos valores no puede exceder el límite del crédito que me han dado a mí. ¿Ya? Entonces, la aserción puede ser una forma de verificar que esta restricción se cumple en estas tablas. Otra forma, pues sería una que vamos a ver más adelante, sería con un trigger, ¿ya? Entonces, que de pronto el trigger sí funciona en la mayor parte de los manejadores de bases de datos y pues digámoslo así que no tiene cláusula check, pero tiene un funcionamiento parecido, aunque es mucho más potente que la aserción. En el caso de este tipo de aserciones, nuevamente, la cláusula check, en el caso de que se cambie, por decir algo, eh, un determinado valor en una de las tablas, ya cuando se ingresa o que se modifica, entonces es transparente para esa cláusula check que estoy implementando allí. ¿Ya? Eh, entonces, aquí hay otro ejemplo: create assertion, presidentes ricos, check, not exist. Select asterisco from estudio ejecutivo cine. La condición es de que el código del productor en estudio sea igual al código del productor en ejecutivo cine y el ingreso neto sea mayor que 10 millones de dólares. En este caso, pues las unidades son dólares. ¿Ya? Entonces, la restricción se cumple cuando la consulta pues, me dé vacío. ¿Ya? Entonces, si me da vacío, esa consulta se cumple. ¿Qué significa que la consulta se cumple? ¿O que es verdadera? ¿Qué significaría? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cayó la llamada o qué? ¿Aló? Perdón, Juan Diego. Juan Diego está levantando la mano. Pregunta, Juan Diego. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué significa que esta aserción sea verdadera? Que esa restricción se cumpla, o sea, sea verdadera. Recuerden que la podemos mirar por partes, ¿no? Tenemos un select from where, ¿ya? Y si nosotros encontramos cuál es el resultado de ese select from where, colocándole el not exist, entonces ya tenemos la información de qué significa que esa restricción sea verdadera.
Aló, pues dígame algo, pues. O sea, se seleccionan primero los productores que tienen un ingreso menor a 10 millones. Sí, que también son ejecutivos de cine, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, si hay, ujú, si hay, entonces eso daría un conjunto de valores, ¿no es cierto? Daría un conjunto de tuplas, de filas. Listo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, 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 señor. profe, ahí me entendemos. Bueno, listo. Ahora el no de exist, ¿qué haría? Sí, Verifican que no existan. verifica que no existan o que existan, ¿no es cierto? Entonces, si esa consulta da vacío, ¿sí? Entonces el resultado final del no de exist vacío, ¿qué da? ¿Verdadero? Da verdadero, ya, listo. Y si la consulta eh, trae filas, trae tuplas, entonces el not exist quedaría, Falso. daría falso, exactamente. Ahora la pregunta es, eh, ¿qué pasa si esa restricción se cumple? O sea, que sea verdadera, ¿ya? Entonces la consulta pues tiene que ser vacía, ¿no es cierto? El no exist con vacío da verdadero, entonces ¿eso qué significa? Que crea una aserción, ¿no? No, sí, pero Um, en términos de datos, ¿qué significa? Ya sabemos que tienen que seleccionarse los productores que son ejecutivos de cine, ¿ya? Y que tienen un ingreso menor a 10 millones, ¿ya? Pero entonces, ¿qué significa que esa restricción sea verdadera? La aserción de verdadera. O sea, el chequeo de verdadero. ¿Qué significa? O sea, aquí la pregunta básicamente es, si yo quisiera escribir cuál es el nombre de la restricción o la descripción de la restricción, ¿qué debería colocar? ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta se hace de esa manera, un poco a la inversa. ¿Sí? La, la consulta me da vacío, ¿sí? La consulta me da vacío con el no de exist, entonces me da verdadero. Entonces, la restricción daría verdadero. ¿Qué significaría que esa restricción de verdadero? Profe, por mi lado, la verdad no queda clara. Ujú. Bueno, ¿alguien? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues yo estoy igual que el compañero, profe, qué pena. Bueno, listo. Bueno, entonces miremos el resultado de la consulta. Vamos a suponer que la consulta select asterisco from estudio ejecutivo cine, cuando el productor de un estudio es un ejecutivo de cine y el ingreso es menor que 10 millones. Entonces da algo, da un resultado ahí, ¿sí?
O sea, supongamos que da 3 productores que tienen un ingreso menor a 10 millones. Uno gana 8, el otro 7, el otro 6. Listo. Entonces, cuando yo estoy haciendo un chequeo, ya eso sería, el nombre es Presidente Ricos, ¿no? Entonces me dice, chequee que lo que está allí es verdadero. Entonces, en este caso, la aserción que haría, la aserción, ¿ya? Supuestamente, ¿no es cierto? Supuestamente me dice que tengo presidentes ricos o no tengo presidentes ricos. Ya, entonces, el, no debería, pues si eso da algún valor, si eso da algunas filas, entonces ese chequeo da falso. Entonces, cuando se valide la aserción, cuando ingrese una persona, una nueva tupla o cuando se modifique una nueva tupla, entonces, pues si no cumple con esa restricción, no va a aparecer y entonces daría falso. O sea, ese presidente no es rico. Vamos a suponer que tenía 9 millones, perdón, que es rico. Entonces tenía 9 millones, se pasó a 12. ¿Sí? Entonces ya deja de estar en este grupo, ¿no es cierto? Y entonces cuando esa persona pase por esta restricción, cuando yo lo estoy ingresando, entonces pues no se cumple. Ahí no me va a sacar ningún mensaje diciéndome que ese presidente es pobre, llamémoslo de alguna manera, porque realmente, aunque dice que el presidente es rico, lo que estoy tratando de descartar son los presidentes que ganan menos de 10 millones. O sea, va a ponerle el nombre de pobres. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Ya? Entonces, eso lo puedo hacer en consultas o en subconsultas que puedo ir colocando después de la cláusula check. Bueno, como les decía, pues no voy a profundizar mucho en estas aserciones porque no funcionan en Postgres. Miremos rápidamente la que sigue, creí aserción total salarios, chequé que la suma de los sueldos de los empleados más la suma de los sueldos de los médicos sea menor que 100 millones. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté ingresando médicos, por ejemplo, y si yo tengo que la suma me da 98 millones y ese médico se gana 12, entonces pues la aserción no se cumple ahí, ¿ya? No se cumple. Entonces él no me debería dejar insertar o ingresar esa fila en la tabla, ¿ya? Donde estoy declarando esta aserción. Bueno, entonces voy a continuar. Como ya lo mencioné, pues esto no funciona en Postgres. Bueno, vamos a pasar a los disparadores o triggers en SQL. Se llaman también reglas ECA o reglas evento, condición, acción. Difieren de las restricciones que ya hemos visto en 3 formas. Primero, los triggers solo se prueban cuando ocurren ciertos eventos. Entonces yo tengo que declarar cuál es el evento. Ahora hablamos un poco más de eso. Declarar el evento y cuando se detecte que ocurre un evento, continúa el trabajo dentro del trigger. ¿Sí? Si no, si se hace alguna otro evento que no está declarado, entonces sigue adelante y sigue funcionando normalmente la aplicación. Segunda diferencia. En lugar de prevenir inmediatamente el evento que activa la acción, un trigger prueba una condición. O sea, yo, además de declararle, vea, yo necesito que usted me detecte cuándo va a ser cuando sea una inserción. Cuando sea una inserción, entonces ahora tiene que verificar esta condición. ¿Ya? Entonces, si la condición se cumple, ¿ya? Entonces se sigue adelante en el trigger. Si no se satisface esa condición, entonces, pues, perdón, si no se satisface la condición, pues no ocurre nada. Pero si se satisface, entonces continúa realizando la acción que se ha propuesto para ese trigger, que es la tercera parte.
Entonces, la tercera parte del trigger son las acciones las cuales funcionan en el caso de que la condición se cumpla, la condición que está declarada en el trigger se cumpla. Y todo eso lo hace el manejador de bases de datos, ¿no? O sea, yo tengo que crear el trigger, pero ya una vez creado, una vez construido pues el trigger y declarado, entonces la base de datos se encarga del resto. La acción puede impedir, o sea, hay varios tipos de acciones, puede impedir que ocurra el evento. Entonces, si yo estoy haciendo una inserción y no se cumple la condición, entonces pues no pasa nada. Pero si se cumple la condición, por decir algo, salario nuevo menor que el salario anterior, entonces rechace la actualización del salario. ¿Sí? Algo así como eso. Entonces la acción sería impedir que ocurra el evento. Se puede deshacer el evento, entonces yo puedo declarar, vea, vamos a borrar esta fila, ¿ya? Pero si hay una condición que se cumpla, entonces viene y se ejecuta esa acción, o sea, se deshace el evento, ¿ya? Entonces, un ejemplo es borrar una tupla insertada. La acción puede ser cualquier secuencia de operaciones que se puedan realizar sobre la base de datos. Entonces, yo puedo, de esa manera, yo puedo crear archivos de tipo bitácora o log, donde en caso de que se actualice una tabla, entonces inmediatamente se genere una información en otra tabla y eso sería invisible para el operador de bases de datos. Entonces ahí yo puedo decirle, mire, esa tabla puede tener el código del usuario, puede tener la fecha, la hora, la operación, sobre qué tabla intervino, qué tipo de acción realizó, qué alteró. Ya, obviamente que pues, si estamos, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo sobre una tabla de empleados, entonces hay campos que son sensibles y que no deberían modificarse gratuitamente. Entonces, esos cambios deben quedar registrados en alguna parte porque en cualquier momento yo podría tener que reversar esos cambios que alguien hizo. ¿Ya? Entonces, una forma de hacerlo sería teniendo esa bitácora y entonces ya después de leer esa bitácora, en la bitácora yo podría tener los valores nuevos, los valores antiguos y entonces grabar nuevamente los valores antiguos en reemplazo de los nuevos. ¿Ya? Bueno, en general, nosotros podríamos decir que cuando declaramos la llave primaria, pues ya queda declarado un campo como el campo más importante, ese no se repite, bueno, etcétera. En el caso de los valores con cláusula check, entonces pues yo le puedo especificar un conjunto de valores que debe tomar. En el caso de la llave foránea, sí, también estoy diciéndole, mire, allá hay un campo en otra tabla que allá es llave primaria y entonces aquí se constituye una relación entre estas dos tablas y aquí hay una integridad referencial, o sea, este campo no puede ser nulo. ¿Ya? Y además de eso, en la otra tabla, cuando yo vaya a ingresar o cuando yo vaya a modificar un valor, ese campo tiene que existir, ese valor tiene que existir en la otra tabla donde estoy declarando la llave primaria. Eso serían como las condiciones de lo que hemos visto hasta ahora. Ya, en este caso de los disparadores, entonces, yo creo que el hecho de que nosotros entendamos que tienen que presentarse 3 situaciones para declarar el disparador, entonces hace que eso difiera casi que completamente de lo que de las otras restricciones que hemos realizado. Fíjense que este tipo de restricciones pues funciona cuando yo estoy haciendo alteraciones a la base de datos o a una tabla y entonces yo puedo reversar esa inserción o ese borrado o esa actualización, ya si se cumple o no se cumple una condición. La acción, ¿sí? La acción también tiene que estar definida. Entonces el evento
Ya sabemos, el evento es inserción, borrado o actualización, o en transaction, que sería fin de la transacción. Esos son los únicos eventos permitidos. La condición, pues nosotros la podemos establecer con valores de atributos. ¿Ya? Ahora vamos a ver que podemos guardar los valores antiguos y los valores nuevos. ¿Cuándo tendremos valores nuevos? Cuando hacemos una inserción. Cuando hacemos un borrado, ¿qué valores tenemos? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, ¿no les funciona el micrófono o qué? Bueno, listo. Entonces, continuemos. Bueno, la base de datos es incapaz de programarse para especificar cuándo verificar una restricción y qué hacer exactamente cuando es verificada la restricción. Tal como nosotros la conocemos, pues eso no es posible hacerlo. ¿Ya? Entonces, los triggers o disparadores vienen en nuestra ayuda. El disparador o el trigger, ya sabemos, tiene tres partes. Vamos a volverlas a contar. El evento, ¿ya? Entonces podemos actualizar una fila. Podemos ingresar un nuevo dato, una nueva fila, o borrar una fila existente. Debemos tener en el trigger una condición, y la condición puede ser una pregunta que hagamos con respecto a valores que tenía un atributo que tenía antes o que tiene en la actualidad. Podemos compararlos con los valores anteriores y entonces de esa manera la condición pues podrá ser verdadera o falsa, y entonces de acuerdo a si es verdadera o falsa, se realizará la acción o no se realizará. La acción puede ser un borrado, una actualización o una inserción en la base de datos. Como les dije, el borrado puede ser, si no se cumple una condición, borre lo que se hizo. En el caso de que la condición también no se cumpla, entonces de reverse la actualización, entonces tiene que restaurar los valores anteriores. Y en el caso de la inserción, entonces puede ser que si se cumple una determinada condición, yo ingrese una nueva fila en otra tabla. Una tabla que puede ser, por ejemplo, una tabla de tipo bitácora, o definitivamente también podemos insertar un dato en cualquier otra tabla que nosotros tengamos dentro de la restricción. ¿Ya? Hay algo importante, y es que los triggers pueden causar efectos en cascada. Entonces tenemos que tener como cuidado en la declaración de esos triggers. Bueno, aquí hay una nota que de pronto acompaña lo que había mencionado previamente. Los vendedores de bases de datos no esperaron estándares para los disparadores. Entonces eso significa que los disparadores pues no funcionan igual en todos los manejadores de bases de datos. En algunos funciona de una manera, en otros funciona de otra manera. Pero, digámoslo así, el estándar, nosotros estamos viendo el estándar, y entonces, pues, casi todos podemos decir que se acercan a ese estándar de alguna manera. En caso de que yo esté en un manejador de bases de datos y ese manejador de bases de datos no me funcione con lo que yo le estoy diciendo que haga, entonces pues tenemos que buscar en el manual a ver cómo funciona el trigger o cómo funciona el disparador en ese manejador de bases de datos. Características de los triggers. Entonces, la primera, la acción puede ser ejecutada antes, después
o durante el evento. Entonces recordemos, estamos diciendo que hay que declarar el evento. Entonces, cuando yo voy a la acción o pienso en la acción, entonces yo le puedo decir que haga la acción antes, después o durante el evento, ¿no? Ahora vemos en la sintaxis esas declaraciones. La acción puede referirse a valores viejos o valores nuevos que se insertaron, borraron o actualizaron en el evento que dispara la acción del trigger. Entonces, vuelvo y pregunto, en el caso de la inserción, ¿qué tipo de valores tenemos? ¿Valores viejos o valores nuevos? Estoy insertando un nuevo empleado. ¿Qué tipos de valores voy a tener? ¿Valores viejos o valores nuevos? ¿Aló? ¿Valores nuevos? Estamos hablando en una inserción, o sea, estoy metiendo un nuevo empleado a la base de datos, no hay valores viejos, todos los valores son nuevos, exactamente. Bueno, en el caso de que yo borre un, perdón, en el caso de que yo borre un empleado, ¿sí? Entonces hay un empleado que renunció, entonces hay que retirarlo. Listo. ¿Qué valores tenemos? ¿Valores viejos o valores nuevos? Viejos porque son datos que ya están en la base de datos. Exactamente, no se ha ingresado nada nuevo, entonces se borró. Entonces solamente hay valores viejos. Y en el caso de la actualización, entonces voy a cambiarle la dirección de residencia a un empleado. ¿Qué valores tendría? ¿Viejos o nuevos? Seguirían viejos, no está ingresando nada nuevo. Por eso tendría valores viejos y Después de la actualización, sí, ¿y qué más? pues podría ser visto también, ¿no? O sea, tengo también valores nuevos, porque por ejemplo, en el caso que coloqué, tendría la dirección antigua y la dirección, la última dirección, la nueva que fue la que actualicé. Otro ejemplo podría ser, bueno, voy a cambiarle el salario al empleado. Tuvo un ascenso o un incremento en el salario, entonces él tenía, antes de hacer la operación, tenía un salario, sería el salario viejo, se lo actualicé y entonces quedó con un salario nuevo. ¿Ya? Entonces tengo el valor antiguo y el valor nuevo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, la condición, bueno, aquí dice que la condición puede ser especificada con una condición, pero es como redundante. O sea, una condición es una pregunta tal como nosotros la conocemos en los lenguajes de programación o como la hemos visto en las operaciones de álgebra relacional o inclusive en las operaciones de SQL simples que hemos visto. ¿Ya? Es el mismo tipo. ¿Ya? Los operadores de relación son los mismos, mayor, menor igual, mayor o igual, igual y diferente. Tengo conectores que son el AND, el NOT, el OR, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que son los clásicos operadores de un lenguaje de programación. Aquí también los puedo emplear tranquilamente. Si la regla es activada, si la regla es activada y se cumple la condición, entonces, ¿cuándo se activa la regla? Entonces, la regla se activa cuando se realiza el evento. Ahí se activa la regla. Pero activar las reglas no significa que el trigger se vaya a ejecutar inmediatamente. Se pone alerta y luego pasa a evaluar la condición. ¿Ya? Si la condición se cumple, entonces pasa a trabajar la acción. ¿Ya? Entonces dice, si la regla es activada y se cumple la condición, o sea, la condición da verdadero, cuando el evento está definido en el trigger, sí, entonces se ejecuta la acción. ¿Ya? Y dice que solamente se ejecuta cuando la regla está activa y se cumple la condición. Tiene que estar las dos opciones funcionando, llamémoslo así. Es una inserción
y la condición es tal, da verdadera la condición, entonces vaya y ejecute la acción, ¿sí? Eso es lo que hace el trigger. ¿Ya? Si no se activa la condición, por decir algo, el trigger está definido para inserciones y yo estoy haciendo un borrado de filas o estoy haciendo una actualización de datos, entonces pues ese trigger nunca se va a activar. ¿Ya? Así se cumpla la condición, ¿sí? Así tenga una condición que se pueda cumplir. Tienen que estar las dos situaciones funcionando, ¿ya? Para que la acción se realice. Bueno, el programador tiene la opción de especificar que la acción sea realizada una vez cada que se modifica una tupla o cada vez que todas las tuplas se modifican en la operación. ¿Listo? Entonces son dos formas de funcionar y ahora lo vemos en la sintaxis. Usos del trigger. Entonces, hacer cumplir las reglas del negocio, validar los datos de entrada, validar datos de entrada. Muchas veces el trigger es muy útil porque si no se cumple con unos datos con unos valores para ciertos datos que son específicos, entonces yo puedo cancelar la transacción. Generar un valor único para una fila recién insertada en un archivo diferente. Tipo log, o bitácora, donde yo guardo la información anterior y voy guardando la nueva información para que me quede la evidencia de cómo estaba y cómo va quedando. Escribir en otros archivos para fines de auditoría, que es parecido a lo anterior, consulta de otros archivos con fines de referencia cruzada, acceso a las funciones del sistema, replicar los datos a diferentes archivos para lograr la consistencia de los datos. Entonces puede ser que con el trigger yo actualice los valores de otros archivos, de otros campos en otros archivos, otros atributos en otros archivos o en otras tablas para que la consistencia de la base de datos se mantenga. Beneficios. Entonces, desarrollar las aplicaciones, pues las puedo desarrollar más rápido porque este tipo de restricciones a veces toma tiempo implementarlas en un lenguaje de programación. Y tiene la desventaja de que te funciona en el lenguaje, en el programa que estás construyendo. Y en cambio, el trigger funciona cada que se abra la base de datos, el trigger está esperando que se active. ¿Ya? Entonces es mucho más rápido y ese tipo de restricciones pues los saco de la programación, los saco del lenguaje de programación, porque podría ocurrir de que sea una operación común y entonces tenga que repetirla en varios programas de aplicación. ¿Ya? En ese caso, entonces, solamente el disparador se crea una vez en la base de datos, una vez construida la base de datos, y no tengo que intervenir los programas de aplicación. La aplicación global de las reglas del negocio, pues ya hemos hablado de que en algunos casos las reglas me permiten a mí trabajar con los valores de los datos, implementar restricciones, que con el trigger es más fácil declararlos, definirlos y usarlos, porque no dependen de mi voluntad, sino que dependen de que se active la acción, ¿sí? El evento, perdón, se active el evento. No dependen de si a mí me gustó o si se ejecutó el programa que era o que no era, ¿sí? No. Se activó el evento y entonces inmediatamente el trigger queda alerta para seguir funcionando, evaluar la condición y si la condición es verdadera, entonces hacer las acciones correspondientes. El mantenimiento es más fácil porque en vez de cambiar el código en varios programas, tengo que hacer un cambio solamente en el trigger. ¿Ya? Entonces borro el trigger, ya que es muy fácil borrado. No necesito desaparecerlo completamente, sino escribir encima y antes colocar una línea que diga que borro ese trigger.
Mejora el rendimiento en el entorno cliente-servidor. Y entonces, si las reglas del negocio y las reglas particulares se están verificando automáticamente, pues va a ser mucho más eficiente el funcionamiento de la base de datos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? No, señor. Bueno, vamos a ver que el trigger, bueno, en algunos manejadores de bases de datos yo puedo especificar todo dentro del trigger, pero en el caso de Postgres yo tengo que declarar una función para que realice una operación, un trabajo, sí, entonces esas funciones pues es muy importante saber cómo se construyen en SQL, ¿ya? Entonces, en el caso de que tengamos como una especie de programa o algoritmo que tenemos que implementar para validar algo, entonces lo más fácil es usar una función y en el caso que la necesitemos, pues hacemos el llamado que sea pertinente cuando sea necesario. Son estructuras que aglutinan instrucciones, esto con el fin de repetir código. O sea, yo declaro una función en la base de datos y ya queda guardada en la base de datos. Ya lo que me queda es usar esa función. ¿Ya? Entonces yo la puedo usar cuando la necesite o cuando quiera. ¿Ya? Esto produce mejora de la legibilidad y eficiencia del código y un mejor control en los errores en programación. ¿Ya? En Postgres, el procedimiento no devuelve resultados, pero la función sí devuelve resultados. ¿Ya? Y entonces ya empezamos a hablar un poquito más en serio de las funciones. Debemos agregar una cabecera y un pie a las funciones y listo. Ya arrancamos con la función. Vamos a ver que podemos declarar funciones simples, ¿ya? Y vamos a ver que esas funciones podemos nosotros correrlas directamente en el SQL. Al utilizar funciones o procedimientos, entonces vamos a perder la flexibilidad que tenemos cuando usamos un lenguaje de programación, ¿ya? Porque el lenguaje de programación tiene más versatilidad en las estructuras de control, ¿ya? Pero en el caso de las funciones, pues declaramos una función y si necesitamos tener unas ramas, diferentes, entonces podemos declararla con otra función. O sea, un nombre, podríamos ponerle un nombre y un número, por ejemplo. ¿Ya? Función 1, función 2, función 3, y entonces ya sabemos que esas funciones están relacionadas. Una hace una cosa, otra hace otra cosa, pero las tres hacen el conjunto de operaciones que se requieren dentro del algoritmo. ¿Ya? La mayor ventaja es que podemos también usar los índices y de esa manera el funcionamiento va a ser mucho más rápido que cuando usamos un lenguaje de programación y implementamos funciones en ese lenguaje de programación. Bueno, independiente del lenguaje utilizado para escribir las funciones, pues las estructuras en SQL, las funciones en SQL tienen su estructura. Y la estructura es bastante sencilla, miren, create o replace function, tengo que poner un nombre de función, entre paréntesis tengo que colocar los argumentos o el argumento, porque puede ser uno solo. Aquí en este ejemplo, en esta sintaxis de esta estructura, hay uno solo, argumento 1, y entonces aquí lo que dice es tipo de datos de ese argumento 1. Ya, por decir algo, A, aquí la función, el primer valor, el primer parámetro de la función es A y el tipo de dato es entero. ¿Sí? Retorna pues algún tipo, ¿ya? O una tabla
Y luego viene la palabra as, pesos, pesos, ¿ya? Y luego viene el cuerpo de la función. Terminamos la estructura de la función con pesos, pesos, language y lenguaje de la función, ¿sí? Entonces, perdón. El create o replace function, pues es la cláusula de creación de la función. El nombre de la función, pues es necesario. O sea, fíjense que si nosotros repasamos un poquito lo de programación, en el caso de las subrutinas o los métodos, pues es bastante parecido. Tenemos que declararla, tenemos que darle un nombre, tenemos que, entre paréntesis, poner unos argumentos. Si tiene algún tipo de dato que se retorne en alguna parte, tengo que declararlo. Y luego vendría el código correspondiente a lo que hace la función, el cuerpo, podríamos decir, el cuerpo del procedimiento. ¿Ya? Y ese es el que está donde dice cuerpo de la función, después de as pesos pesos. Y antes de pesos pesos language, lenguaje de la función. Entonces, vamos a ver que este lenguaje de la función es una palabra y ya terminamos declarando la función rápidamente. Bueno, entonces el argumento 1 es un parámetro que recibirá la función para poder funcionar dentro del cuerpo de la función, lo que tenga que hacer, y el tipo de dato pues es necesario para poder indicarle el tipo de dato que tiene que suministrarse. ¿Ya? Entonces puede ser entero, real, puede ser una cadena, un booleano, etcétera, cualquier tipo de dato de los que nosotros manejamos, una fecha, etcétera. El return, aquí no aparece, fíjense que aquí no aparece, bueno, sí está, el return está acá arriba, perdón, perdón que me, ay, ay, ay. Aquí ya está, bueno, listo. El return que está ahí debajo del create, ¿ya? Entonces, devuelve el resultado de la función. Como ya lo mencioné, el pesos pesos es como una señal, una marca que me indica, vea, aquí inicia el bloque de la función, el cuerpo de la función. Finaliza con pesos pesos también y debo especificar el lenguaje en el cual va a estar escrita esa función. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces aquí tengo el ejemplo, creamos una función escrita en el lenguaje SQL, devuelve un tipo de dato entero y requiere dos parámetros de entrada. Entonces, create replace function fsuma, entre paréntesis, integer, integer. ¿Ya? Entonces, yo puedo también declararlos así como, digámoslo así, sin nombre de atributo, pero ya vimos que en la sintaxis se permite declarar un nombre de atributo un nombre de parámetro, más bien, no atributo, sino un nombre de parámetro. Y retorna el valor de tipo entero. El as tiene que estar allí porque hace parte del inicio de las instrucciones que componen la función. Y la función, fíjense, va entre comillas, entre corchetes, y dice select pesos 1 más pesos 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Una suma. ¿Ya? Estoy sumando el primer entero más el segundo entero. Este pesos, como ya lo vimos en algún momento, el pesos indica que es una posición. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es tome el parámetro que está en la primera posición y luego súmele el parámetro que está en la segunda posición. ¿Ya? Entonces, y finalmente le declaro el lenguaje SQL. ¿Ya? El lenguaje con el cual estoy escribiendo esta función. ¿Ya? Entonces, para el llamado a la función, entonces lo llamamos select y el nombre de la función, pero entre paréntesis tenemos que colocar los valores de los parámetros que se han declarado. En este ejemplo, yo estoy colocando select fsuma 3 y 5, o sea, estoy sumando los valores 3 y 5. ¿Ya? Vamos a pasar al pgadmin. Ya, yo tengo por aquí la instrucción. Deme un momentico, yo
salgo de aquí. Y voy a pasar al PGAdmin. Listo, entonces miren, las instrucciones están allí. Sí, son las mismas, las copié de la diapositiva. Entonces, lo primero que hacemos es como compilar esas instrucciones, ejecutarlas. Mire, ejecutarlas. Y entonces le damos, presiona la flecha. Dice la consulta fue exitosamente retornada, pero ahí dice que retorna exitosamente la función, lo que significa es que se creó la función exitosamente. ¿Ya? La instrucción create function se creó exitosamente. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ejecutarla. Ya sabemos que 3 más 8 más 5 da 8. Entonces vamos a ejecutar la función, ¿ya? Select f suma y los valores 3 y 5. Miren, ahí está el 8. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver o...? Sí, señor, se ve bien. Bueno, listo. De todas maneras, ustedes también lo pueden probar. Tienen el material, pueden copiar las instrucciones e irlas ejecutando para verificar ese funcionamiento. ¿Alguien no tiene o no está trabajando con el pgadmin ahí? ¿Aló? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta, pero no he referido a esta. Ah, bueno, esperemos entonces un ratico. Ok. Bueno, ¿alguien no está trabajando en el pgadmin? ¿Aló? No, pues parece que todos están trabajando con el profe. ¿Sí están trabajando? Ah, bueno, entonces pues esperemos que sí, que sea así para que comprobemos que efectivamente el SQL puede crear funciones y podemos ejecutarlas ahí. Estas funciones pues son muy sencillas, muy simples, eso yo diría no amerita ni siquiera pues crear una función, pero es como para mostrar que eso se puede hacer. Vamos a continuar entonces. Denme un momentico, yo salgo. Entonces dejo de presentar. Y voy a presentar bueno, entonces voy a seguir. Aquí hay otra función, sí, ahorita la probamos. Lo que dice ahí previamente es que para borrar la función, pues yo puedo usar un comando que ya conocemos, el drop. ¿Ya? El drop me permite borrar la base de datos, me permite borrar el índice, me permite borrar una tabla. ¿Ya? Y entonces el drop function, pues tengo que puedo ejecutarlo. Listo, entonces voy a hacer el cambio aquí. ¿Sí? Create replace function. Aquí voy a colocarle mi fun. Sí, solamente. ¿Ya? Es la misma función, simplemente que pues le voy a cambiar de nombre. La ejecuto. Dice que fue exitosa. Pues la idea no es probar que funciona, porque ya sabemos que funciona. Lo que quiero comprobar es que yo puedo borrar esa función, drop mi fun. Control C. Listo. Entonces, borro la función que acabé de crear y error de sintaxis. No, ¿qué faltaría aquí? Falta, ¿qué es lo que quiero borrar, no es cierto? Sea, mi función qué es? ¿Una tabla? ¿Un índice? ¿O qué es eso? Entonces vamos a declarar qué es lo que yo quiero borrar. ¿Sí? Entonces, Profe, está presentando la diapositiva. vale, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Voy a devolverme un poquito.
ver qué se me hizo. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a presentar el pgadmin. Gracias por recordarme. A veces por el afán de uno como que avanzar, a uno se le olvida qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, ¿ya se ve? Entonces, recuerden, estamos tratando de verificar que puedo borrar una función. Entonces, vengo al pgadmin, le digo, mire, aquí está, drop mi función, ese fue el que ejecuté, vamos a volverlo a ejecutar, ¿sí? Vamos a volverlo a ejecutar, bueno, tengo que volver a crear la función porque la había borrado sin que ustedes se dieran cuenta. Listo, ya está creada. Y ahora pues voy a borrar esa función, pero le dije drop mi fun. Esto fue lo que yo hice ahora y aquí me salió un error. Ya, entonces la pregunta que hice fue ¿qué es lo que me faltó aquí? Pues sí, me faltó especificar qué es lo que quiere borrar. ¿Qué es lo que quiere borrar usted? ¿Una tabla? ¿Un índice? ¿Un trigger? ¿O qué quiere borrar? Entonces no se lo he declarado. Entonces tengo que decirle, mire, tengo que borrar o quiero borrar una función que se llama mi fun. Entonces vamos a ejecutarla y ahora sí, la ejecución de ese borrado lo realiza de una manera exitosa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a... bueno, aquí pues también podemos tener funciones que tengan parámetros diferentes. Entonces se llaman igual. Perdón. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que tenemos dice drop function, mi función, abre paréntesis, cierra paréntesis, esa función no tiene parámetros, pero entonces la estoy borrando. ¿Sí? Y abajo tengo drop function, mi función, y entonces entre paréntesis le coloco el parámetro que tiene declarado esa función. ¿Ya? Entonces estoy borrando dos funciones. ¿Ya? Entonces esto en programación orientada a objetos, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo recuerda? Pues el concepto es como parecido a ¿qué? ¿Una recursión? No, no es recursión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy declarando como métodos, en este caso son funciones, con el mismo nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Sobrecarga? Sobrecarga, exactamente. Es una especie de sobrecarga. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacerlo. La diferencia entre esas funciones serían los parámetros que yo use. ¿Entendido? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo donde no hay valores de entrada. ¿Sí? Entonces, vamos a... perdón, voy a copiar la instrucción antes de... Estas instrucciones, perdón. Bueno. Entonces ahí copié las instrucciones que están allí. Voy a irlas ejecutando y vamos tratando como de entender qué es lo que ha pasado. ¿Listo? Miren, voy a ejecutar estas instrucciones que acabé de poner aquí, que son las que están en la diapositiva. Create, replace, function F1, return, void, as. Y la función dice insertar en R los valores 101, inserte en R el valor 101.2, bueno, 102.3, 103.4. ¿Listo? O sea, la idea, ¿cuál es la idea que está allí? Hay una tabla que se llama RR, en la cual debo insertar 4 filas. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bueno, listo. Voy a ejecutarla, voy a ejecutar estas instrucciones y vemos qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Dice, no existe la relación RR. ¿Listo? Entonces, fíjense que RR, 100, ¿de qué tipo de dato estamos hablando? ¿100 qué tipo de dato es? ¿Entero? Entero y 1, 2, 3, 4. ¿Entero también? También son enteros. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría ahí? Pues nos faltaría crear la tabla RR. Entonces, vamos a crear la create table RR. Y entonces abrimos paréntesis A de tipo entero y B de tipo entero. Terminamos. Vamos a ver si funciona de esta manera. O hay que escribir todo completo. Vea, creado exitosamente. Entonces ya tengo la tabla RR que tiene dos atributos. El primero es A y el segundo es B. Ahora sí vamos a ejecutar la función. ¿Sí? Vamos a ejecutarla porque ya está. El error que me salió ahora es que la tabla RR no estaba creada, no existía. Ahora ya existe. Vamos a ejecutar esta función. Listo, vea, exitosa función. Vamos a mirar qué es lo que, perdón, aquí, miren, aquí lo que hice fue ejecutar estas instrucciones SQL, pero realmente no es que yo esté ejecutando las inserciones. ¿Sí? Estoy compilando la función. Y entonces cuando me dice que el create function fue exitoso, fue porque la función F1 que acabo de crear se ha creado exitosamente. ¿Entendido? Las inserciones no se han realizado. Para poder realizar las inserciones tengo que ejecutar el select F1, select y el nombre de la función. Ahí está ahí abajo, miren. Aquí está, vamos a ejecutarlo. ¿Ya? Y entonces aquí ya me sale, bueno, me salió F1 void porque pues no le estoy diciendo nada más, ¿sí? No le estoy diciendo nada más. Ahora vamos a ver qué hay en RR. RR. Select asterisco from RR. Como pues, supuestamente deben estar 4 filas con los valores que están aquí declarados. Vamos a ejecutar esa instrucción. Efectivamente, ahí están. ¿Se alcanza a ver? Así es. Bueno, listo. Bueno, entonces continuemos. Aquí tengo otra función, ¿sí? Esta sería una multiplicación. Yo creo que pues no voy a probarla porque pues es parecida a la de la suma que ya hicimos. Dice create replay function, multiplicación. Tiene dos parámetros, los dos son enteros y retorna un valor entero. La función dice select pesos 1 multiplicado por pesos 2. O sea, el pesos 1, recordemos, es el primer parámetro de la función y el pesos 2 es el segundo parámetro de la función. Entonces, si yo coloco aquí 3 y 4, entonces estoy multiplicando 3 por 4. El resultado, pues, debería ser 12. Entonces, lo primero, recordemos, lo primero es ejecutar la función para construirla, para crearla dentro de la base de datos. Lo segundo es ejecutar la función, ¿sí? Ejecutar la función. ¿Ya? Entonces, para ello le digo select el nombre de la función y entre paréntesis los valores para los parámetros que le he declarado. En el ejemplo fue 3 y 4. Ese resultado que está allí, ya sabemos que no sale, propiamente no es el resultado de esa instrucción select función de multiplicación 3, 4. Ya, ese resultado es
Bueno, sí es, vamos a probarlo para no estar diciendo cosas que no son. Vamos a probarlo rápidamente acá atrás. Ya, ah, ustedes también lo pueden ir haciendo. Error de sintaxis en el select. Este select es porque tengo que cambiarle ese apóstrofe. Listo. Vamos a ejecutarlo. Ahora ya creó exitosamente la función y ahora ejecuto esa función. Y efectivamente sí sale el resultado que aparece ahí de 12. Aquí está, ya, aquí está. Estaba mostrando, era inclusive lo que no era, pero este fue el ejemplo que está ahí en la diapositiva, en la página 38. Voy a salir de aquí y voy a presentar las diapositivas. Listo. Y que esto fue lo que hicimos ahí. Entonces, el resultado de este select de la función que acabé de crear, entonces está allí y es el mismo que aparece como resultado en PGI. Bueno, continuamos. Bueno, ya sabemos cómo podemos crear funciones. ¿Sí? Esas funciones, pues, las que vimos son muy sencillas, son muy simples, pero nosotros podemos crear funciones un poco más complicadas, ¿ya? Y entonces eso es lo que nos interesaría hacer ahora para que ese tipo de funciones los pudiéramos incluir dentro de los disparadores, ¿ya? Entonces, pues vamos a pasar a ese tema. Para crear un trigger, primero tenemos que crear una función donde el tipo que nos retorna la función sea de tipo trigger. Sí, entonces es importante y recuerden que dentro de la sintaxis, voy a devolverme un poquito. Bueno, aquí por ejemplo lo vemos en este de funciones. Dice create o replace función fsuma return integer. Entonces estoy retornando un tipo de dato. Ya, aquí está la sintaxis general, create y replace función, el nombre de la función, el argumento, los argumentos van aquí entre paréntesis, retorne un tipo de dato. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, eso es lo que bueno, eso es lo que tenemos que ver y después de ese retorno entonces iría al tipo trigger. Miremos entonces la sintaxis para crear ese tipo de funciones que son las que necesitamos usar en el trigger. Entonces, create function, nombre de la función, podemos dejar los paréntesis allí indicando que dentro del paréntesis puedo colocar parámetros o puedo no tener parámetros. ¿Ya? Return trigger, o sea, el tipo de dato que voy a retornar es del tipo trigger. As, y el as es como una palabra reservada para indicar que a partir del el as pesos empieza la declaración de la función. Entonces viene begin, termina con en, punto y coma, y en medio del begin en escribimos las sentencias que vamos a ejecutar. ¿Ya? Luego terminamos con pesos language, PLP, SQL, PLPG, SQL. ¿Listo? Entonces, ese ya es otro lenguaje. Nosotros usamos SQL, recordemos language, language SQL. Ahora estamos usando otro que es PLPG SQL. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Bueno, vamos entonces. Aquí está una sintaxis un poco más general ya en este caso del disparador. ¿Ya? Bueno, aquí pues todavía no hemos hecho pues ninguna función, pero al saber la sintaxis, cuando entremos a ver alguna función, pues vamos a reconocer y vamos a usar esta sintaxis que está definida allí. Entonces sigamos. Bueno, la sintaxis entonces es la que aparece aquí. Create,
constraint, o sea, la palabra constraint es opcional. Trigger, el trigger tiene que tener un nombre, ahí donde dice name TRG es el nombre del trigger. Before, after, instead of, even, or, ya, entonces este before es antes, after es después, instead of es en el momento, ya, de que ocurra el evento. Ya, podemos tener otras opciones de este mismo tipo sobre el nombre de la tabla, puede ser una o más tablas, ¿ya? From, pues el nombre de tabla de referencia. Este not deferrable es que es cuando hay, por ejemplo, llaves foráneas, ¿no es cierto? Y entonces yo estoy creando una tabla y resulta que una tabla apunta a la otra, tiene una llave foránea que apunta a la primera y la primera tiene una llave foránea que apunta a la segunda. Ya, ese es como una especie de ciclo que se presenta allí y entonces eso lo puedo manejar con estas instrucciones. Bueno, for each row, entonces cuando dice aquí for each row significa que dice por cada fila, y entonces cuando yo le digo for each row, el evento que se está probando, ¿ya? Antes, después o en vez de, el evento es, recordemos, el evento es una inserción, un borrado, una modificación, ¿ya? Sobre una tabla, ya lo podemos verificar antes de que ocurra, después de que ocurra o en el momento en que ocurra. Y entonces yo puedo hacer la revisión o la variación del trigger cada que se ejecute una fila, cada que se actualice una fila o cada que se ingrese una fila o cada que se borre una fila. Y entonces eso es for each row. Cuando dice for each, for each statement, o sea, por cada instrucción, lo que significa es que cuando yo le digo, bórreme, por ejemplo, bórreme los estudiantes que cumplan con esta condición, por poner un ejemplo, estudiantes que han caído en tercer bajo rendimiento. Listo, voy a borrar todos los estudiantes que han caído en tercer bajo rendimiento. Entonces, esa condición, entonces la puedo verificar primero antes de que se ejecute, después de que ejecute o en el momento en que se ejecute. La tabla sería la tabla de estudiantes, ¿ya? La condición está más abajito, ¿ya? Es de que se cumpla el tercer bajo rendimiento. Yo estoy pensando como en un atributo que marque eso, pero no sé cómo lo estén manejando aquí. Y donde dice for each row, entonces es cada que se borre un estudiante, entonces se valida el trigger. O el otro caso es por cada vez que se ejecute la instrucción. Entonces yo le digo, recuerden, borrar todos los estudiantes que cumplan con la condición de que tienen tercer bajo rendimiento. Entonces, supongamos que son 100 estudiantes. ¿Listo? Entonces, cuando se termine de borrar el último estudiante, entonces ahí termina el for each statement. ¿Ya? Entonces, por instrucción significa que tienen que ejecutarse todas las operaciones en todas las filas que cumplan con la condición. ¿Ya? Y luego le digo ejecute procedure y el nombre de la función. ¿Ya? A pesar de que en Postgres no hay procedimientos, fíjese que la sintaxis me dice ejecute un procedimiento. ¿Ya? Y la función entonces se considera como un procedimiento. De todas maneras, cuando ustedes vieron programación en casi, yo diría en todos los lenguajes de programación, el nombre de función, procedimiento, su rutina, etcétera, son como sinónimos. ¿Sí? Entonces, pues lo importante es entender de que hace parte de una sintaxis, son palabras reservadas, y lo importante es que yo debo colocar cuál es la función que tengo que ejecutar. Si necesita argumentos, pues tengo que ponérselos, ¿ya? Y listo. Ahora sí, vamos al ejemplo. Entonces, mire, sea la clase empleado,
Esa clase empleado pues ya la hemos trabajado, ahí está, digámoslo así, los atributos y están algunas filas. Nosotros tenemos 8, ahí aparecen 7. Ya, listo, código, nombre, salario, especialidad, código del supervisor. Esto hace parte como del tema con el que arrancamos SQL. Listo, ahí está la tabla, pues no está especificada la llave primaria, pero ahí está empleado, código, nombre, salario, especialidad y código del supervisor. Esos son los atributos de empleado. Entonces vamos a crear un disparador que registre cualquier cambio en el nombre del empleado. ¿Ya? Entonces, el cambio, ¿cómo se verifica? Pues con una actualización al atributo código. ¿Sí? Podría ser al atributo nombre también. ¿Sí? El efecto de esta regla es crear una nueva fila, una nueva tupla en la tabla Audi empleado ante cualquier intento de modificar el nombre de un empleado. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, bueno, puedo crear el lenguaje PLSQL, se lee, bueno, y ahí aparece se lee asterisco from empleado para mostrar cuáles son los empleados. Vamos a ejecutarlos, ¿sí? Vamos a ejecutarlos y miremos qué es lo que se obtiene. Voy a copiar las instrucciones. Bueno, antes de ejecutar el trigger, porque aquí no hemos hecho ningún trigger, ¿ya? Aquí no hay ningún trigger hasta ahora. Aquí lo que hay son instrucciones que me muestran qué es lo que hay, perdón, qué es lo que hay. Primero, que estoy creando el lenguaje con el cual voy a trabajar. Segundo, quiero ver qué es lo que hay en la tabla empleado. Y tercero, ahora sí voy a crear la tabla de auditoría de empleado. ¿Ya? Entonces, hay unos atributos que necesito definir y eso es lo que yo tengo que colocar en la base de datos. Entonces voy a colocarlo, listo, aquí está las instrucciones. Vamos a ejecutar esta primera instrucción. Perdón, yo me salgo de aquí porque estoy ya en pgadmin. Listo, entonces... Bueno, entonces la primera instrucción es crear el lenguaje PLPGSQL. Ya, aquí está. Ejecutamos. Bueno, ya tenemos esa extensión, no necesitamos volverla a crear. Listo, select asterisco from empleado. Entonces, miramos ahí qué es lo que nos sale, qué datos nos salen. Vamos a ver. Hay 9, inclusive, hay 9 empleados. Listo, en la imagen tenemos 7, pero aquí ya tenemos 9. Listo, ¿está ahí? ¿Está todo claro? ¿Aló? Sí, señor, todo Bueno, claro. listo. Y ahora entonces vamos a crear la tabla de auditoría de los empleados. ¿Ya? Entonces ejecutamos esta creación de esta nueva tabla. Listo, aquí el retorno fue exitoso. En esta tabla nosotros no tenemos que darle ningún insert, pues tal como lo estamos haciendo, porque es el resultado de una operación. ¿Cuándo se realiza esa operación? Pues cuando se está actualizando la tabla de empleados. Listo, entonces voy a continuar acá. Bueno, entonces esta parte, digámoslo así, ya la adelantamos. Voy a salir de aquí y voy a pasar a la presentación. Perdón. Listo. Entonces ahora, bueno, estamos aquí, ¿ya? Vimos los empleados, creamos la tabla de auditoría de empleados y ahora vamos a ver el resto para trabajar el trigger. Entonces aquí aparece creación de la función log cambios nombre. ¿Ya? Entonces vamos a copiar las instrucciones. ¿Sí? Entonces, y vamos a, bueno, de pronto es más fácil verlas aquí. Sí, aquí es más fácil verla. Perdónenme, yo voy a copiar de una vez esta instrucción ya que la copié. Listo.
Listo. A ver qué se me hizo esta línea ya. Bueno, entonces vengo a revisar la función, o sea, recuerden que antes de crear el trigger, tengo que crear la función. Entonces le doy create, replace function, el nombre de la función es log cambio nombre. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque la idea es que cuando haya un cambio en el nombre, entonces vaya y actualice un archivo, una bitácora de seguridad, un log, ¿ya? Return, recuerden, return trigger as, y después del peso se empieza, empieza la función. Va entre begin y end. Entonces, si new.nombre, o sea, el nuevo nombre, ¿ya? El nuevo nombre es diferente del viejo nombre, o sea, le cambié el nombre, entonces inserte en Audi empleado, ahí están los atributos, código, nombre, salario, especialidad, código del supervisor y cambio en, y los valores entonces están ahí a continuación, el anterior código, el anterior nombre, el anterior salario, el anterior especialidad, el anterior código de supervisor y el no. ¿Sí? El no es lo que, lo nuevo que está ingresando. ¿Ya? Termina ese if, con en if, retorno el, y termino la función. Recuerden que eso termina con pesos language y el nombre del lenguaje que estamos trabajando. Voy a ejecutarlo, ustedes también lo pueden copiar si desean y probarlo. Entonces voy a probar esas instrucciones. Y me da la creación de la función, me creó exitosamente pues esta función log cambio nombre. Vamos ahora al trigger, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes observan en la diapositiva, entonces tengo menos o guión, creación de la función log cambio nombre. Esto es un comentario. Los comentarios entonces se pueden colocar aquí con dos signos menos o dos guiones. Listo. En el caso del trigger, vamos a ver, ¿ya? En el caso del trigger, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, pues tengo que declarar el trigger. Recordemos, voy a devolverme como para tener la sintaxis del trigger. A ver dónde me quedó el trigger. Bien atrás. Me pasé. Trigger. Bueno, me fue la... bueno, aquí está. Create el trigger con el nombre, o sea, eso tiene que estar allí. Lo que está ahí en moradito son como palabras reservadas de SQL. Lo que está en negro son los datos que yo puedo manejar. Entonces viene el nombre del trigger, luego le tengo que decir before, after, instead of, ¿ya? On, sobre qué tabla, pues ya sabemos que debe ser sobre empleado. ¿Ya? From, entonces pues ahí eso es opcional, pues como es cuando yo estoy ingresando datos a una sola tabla, pues entonces no necesito decirle que hay como bucles allí. Y luego viene for each row o for each statement, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho el for each row. Yo creo que muchos de mis triggers dicen for each row. Y luego le digo la condición. When, tiene que aparecer la palabra reservada when, y entre paréntesis la condición. Y luego ejecute el procedimiento que ya acabé de crear, ¿ya? Con los argumentos, si es que los tiene. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Aquí está. Create trigger, el nombre ya lo habíamos dado, no tiene parámetros, entonces no va con paréntesis ni nada. Pues no, en los triggers pues no hay parámetros tampoco, porque eso son parte de las funciones. Before update,
O sea, antes de actualizar, ¿sí? Sobre la tabla empleado, y observen que todo eso que aparecía opcional aquí no aparece. For each row. O sea, cada que usted actualice un empleado, entonces revise primero. ¿Está actualizando un empleado? Sí. Entonces, cada que revise un empleado, ejecute el procedimiento. ¿Ya? Ejecute el procedimiento. Este es automático, digámoslo así. Es automático. ¿En qué sentido? En que cada que se actualice, tiene que ir a meter una fila en esa tabla nueva que hemos creado, Audi empleado. Los cambios nombre, si observamos al lado izquierdo, es el nombre del procedimiento, la función que ya habíamos creado. Y luego lo que vemos es select from, asterisco from empleado, porque estamos revisando los datos inicialmente antes de que hagamos alguna actualización. Luego hacemos una actualización y dice update empleado, set nombre Juana del Arco, el salario se lo estamos cambiando también, pero estamos cambiando el nombre del empleado. Y el código, pues tenemos que saber cuál es el código para cambiarle el nombre a por Juana de Arco, el que tenga allí. El 888, pues será el código de ese empleado. Luego, cuando ya hacemos el update, fíjense que en ninguna parte le hemos dicho ejecute el trigger. No, la base de datos automáticamente revisa que hay una actualización en la tabla de empleado, ¿ya? Y entonces viene y valida, sí, hay una actualización. Ahora por cada fila haga o ejecute ese procedimiento, esa función que está declarada allí. ¿Listo? Entonces tiene que aparecer en alguna parte esos datos que acabamos de actualizar acá. Vuelve y aparece select asterisco from empleado, ¿ya? A ver si se efectuó el cambio o no, ¿sí? Y luego revisamos la tabla Audi empleado. ¿Está claro entonces qué es lo que pensamos hacer? Bueno, entonces voy a copiar las instrucciones. Por aquí ya la función ya estaba. Voy a crear el trigger. Voy a copiarlo, perdón. Está, pero voy a crearlo con los comentarios para que vean que los comentarios pues no interfieren en... Listo, entonces aquí, perdón, ya me estoy acelerando aquí. Voy a dejar de presentar y voy a pasar a PGAdmin. Listo. Bueno, ya está saliendo. Bueno, ¿sí se está viendo el PGAdmin? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ejecutar el trigger, ¿ya? Entonces voy a... Bueno, entonces aquí está el trigger, mire, create trigger cambio nombre. Bueno, aquí está el comentario. Ya, aquí está el comentario, creación del trigger cambio nombre. Ahí está el nombre, está bien. Before update on empleado, for each row, y ejecute la función log cambios nombre, que fue la que acabamos de crear aquí previamente. ¿Listo? Log cambios nombre. Bueno, entonces vamos a ejecutarla para que se cree el trigger. Mire que incluí el comentario, ¿no? Y me devuelve la creación del trigger de manera exitosa. ¿Está? Entonces, eso lo que me muestra es que el comentario no interfirió para nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? Bueno, vamos entonces, continuemos. Voy a ampliar un poquito aquí como el espacio. Vamos a ver qué es lo que hay en empleado. Si es necesario, pues insertar un empleado nuevo, pues entonces lo hacemos. Bueno, voy a ejecutar esta instrucción con su comentario. Vamos a ver la tabla empleado. Ahí está. Entonces, aquí efectivamente no está el 888. ¿Sí? Entonces vamos a insertarlo. ¿Sí? Vamos a insertarlo. Ya vamos a insertarlo y entonces vamos a ver si aquí está empleado.
¿qué se me hizo? Script, ¿dónde está el script? Se me perdió. Script para creación, para inserción, aquí está. Bueno, este me lo hace aparte. Y entonces, pues los datos que necesito, voy a revisar el dato original, tal como estaba acá, 888 es el código. Entonces aquí viene el código 888. ¿Listo? Luego viene el nombre dice Doña Pepa. Entonces esto va entre apóstrofe, Doña Pepa, cerramos el apóstrofe. Luego viene el salario, voy a poner el mismo salario que está acá. Aquí dice 25 millones de pesos, no vamos a poner tanto, vamos a ponerle 3 millones. ¿Listo? Y luego sigue la especialidad. Aquí la especialidad es eléctrico. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ahora reviso. Épale. Eléctrico. Creo que el eléctrico no está. Creo que es electricista. Vamos a ver. Eléctrico, sí, ahí está eléctrico. Vamos a ver si ahí tenemos eléctrico. Yo no me acordaba, no me acuerdo. Ah, aquí estaba, sí. A ver qué se me hizo. Eléctrico, sí, señor, y tiene tilde en la E. Eléctrico. Listo. Y el código del supervisor, vamos a apuntar el código del supervisor, es el 1520. 1520. Listo, entonces ya lo voy a insertar. Listo, se insertó. Vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos y entonces vamos a volver a ejecutar ese select from empleado. Ejecutamos. Ya me sale, vamos a ver, no se ve Doña Pepa, pero ahí debe estar. Ahí está al final, Doña Pepa. ¿Listo? Bueno, ahora lo que sigue es ejecutar la actualización. ¿Ve? Ya, voy a separar aquí un poquito más. Actualizamos una tupla para verificar el funcionamiento del trigger. ¿Ya? Entonces dice update empleado, set nombre igual a Juana del Arco. Vamos a colocarle el apóstrofe por si acaso, que yo creo que ahí estaba bien. Listo. El salario se lo cambiamos. ¿Ya? Y el código es 48. Listo, entonces voy a ejecutarlo. Listo. Dice update 1, ¿ya? Exitosamente ejecutado. Entonces ahora lo que sigue es, a ver qué me hizo listo. Vamos a revisar la tabla empleado. Recordemos que el salario era 3 millones, ¿no es cierto? El salario era 3 millones ¿ya? Y el nombre era Doña Pepa. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Entonces era la última línea. Vamos a verla aquí. Aquí está Juana del Arco, ya no está Doña Pepa. ¿Listo? Y el salario es el salario que hemos colocado ahí, 2.543.210. Lo demás no lo cambiamos, ¿sí? Cambiamos solamente el nombre y cambiamos el salario. Se hizo la actualización. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, entonces falta revisar qué es lo que pasó en la tabla Audi empleado. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar, ¿ya? Esa instrucción y fíjense que aparece el código del empleado 8888, el nombre de Doña Pepa, ese es el nombre anterior, el salario 3 millones, ese era el salario anterior, la especialidad sigue siendo la misma, el código del supervisor sigue siendo el mismo y aparece cambio es un timestamp, o sea, se hizo el cambio el 30 de mayo del 2023 a las 19:56. Punto, eso es un numerito porque el timestamp pues trata de dar un valor
lo más exacto posible. ¿Preguntas? Si yo quisiera agregar información acerca de los cambios que se hicieron, yo puedo agregar más campos allí y puedo también decirle, cree el campo tal, hágalo igual a tal valor, el campo tal, hágalo igual a tal otro valor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Pregunta? No, señor. Bueno, ya estamos como coronando este tema. Yo creo que voy a salirme de aquí, dejar de presentar y voy a presentar la... Bueno, la persona que tenía la pregunta, por favor, vaya preparándola. Listo. Bueno, aquí, esto fue lo que hicimos y ahora esto fue lo que hicimos. Revisamos la tabla empleado, hicimos la actualización y este es lo que aparece en la tabla Audi empleado. Esto ya lo vimos aquí. ¿Ya? Este ya sería otro ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a dejar aquí, ¿sí? Voy a dejar aquí. Yo creo que en la próxima clase terminamos esto y arrancamos con el nuevo tema. Gran parte de lo que hay en este material pues puede ser de utilidad. Nosotros no lo vamos a ver. Ustedes de pronto van a ver que por ahí hay un gracias antes de terminar el material y la idea es ir hasta allí, pero ese material todo no lo vamos a ver en este curso. Preguntas, ahora sí. ¿Aló? ¿Alguien tenía una pregunta que no era como de SQL? Sí, profe, yo qué pena, pero pues la verdad es que ya se me olvidó. Uy. Bueno, si te acuerdas, me la mandas por correo. Y de esa manera, pues entonces, pues esperemos que no pierda vigencia. Listo. Ve, profe, ahorita que me Ujú. acuerdo, vi por ahí algo que se llaman las transacciones, Sí. que era como que cuando se necesitan hacer cambios en varias tablas al tiempo para conservar la integridad. Mm, no, pues la transacción es una operación que se hace sobre una tabla o varias tablas. Eso es una transacción. O sea, lo que nosotros estamos viendo como operaciones son transacciones. Lo que pasa es que en SQL yo puedo definir las transacciones. En el material que estamos viendo aquí hay una parte donde se habla de las transacciones. ¿Verdad? Entonces porque la transacción pueden ser varias operaciones, no solamente sobre una tabla, sino sobre varias tablas. ¿Ya? Entonces, yo puedo asegurarme de una restricción que opere sobre esas diferentes tablas que estoy modificando o estoy manejando dentro de una operación. ¿Listo? Pero en general, una transacción puede aplicarse sobre una sola tabla. El concepto de transacción es un conjunto de instrucciones que se realiza sobre algún elemento, algún objeto de la base de datos. Ok, ok, gracias. ¿Listo? Eh, ¿Otra pregunta? Bueno, no les quito más tiempo. Hasta luego y los que van a comer, pues buen provecho. Que descansen los que van a descansar o que les rinda el estudio si van a seguir estudiando. Bueno, feliz noche y nos vemos. Hasta luego, profe, Bueno, hasta gracias. luego, hasta luego. Voy a dejar de grabar.